Pasamos ya a nuestro vagón de cola, donde nos está esperando Sara Gasso, que es experta en ciberseguridad. Sara, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Encantada de veros de nuevo. Encantados de tenerte nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Sara Lasso y cuál ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, pues gracias lo primero, ¿no? Por haberme invitado a estar aquí con vosotros y a charlar sobre ciber para el sector ferroviario. Bueno, pues los dos ya me conocéis. Trabajé durante 8 años, 8 largos años en Invensys Rail y en Siemens para todo el tema de ferroviario, para CBTC y PTC, tanto en Berlín como luego en Madrid. Y de allí, hace 3 años aproximadamente, di el salto a otra compañía de comunicaciones críticas, Motorola, y allí ya me sumergí de lleno en el mundo de la ciberseguridad, llevando los mercados de Europa y Latinoamérica. Hasta que hace poquito me he cambiado a una empresa de ciber, puro mundo IT y puro mundo OT, con lo cual yo creo que vamos a poder recorrer un amplio espectro de materias en ciber en esta entrevista. Muy bien. Estamos hablando de que vamos a hablar de la ciberseguridad, pero ¿qué es la ciberseguridad? Esa es una de las preguntas que más se repite, ¿no? Y al final es una respuesta muy simple. La ciberseguridad es un conjunto de soluciones o estrategias que emplea una organización, una agencia o una compañía para evitar las amenazas en el ciberespacio. Pensad que la defensa contra las ciberamenazas tiene que ser un componente fundamental en cualquier estrategia de ciberseguridad en una entidad. La diferencia que hay, a mí siempre me gusta comentarlo, ¿no? Entre la ciberdefensa y la ciberseguridad, es que la ciberdefensa es una parte de la ciber y son las herramientas que se utilizan para resistir activamente los ataques que se producen desde el mundo exterior. Quiero daros un dato. Vamos a empezar con un dato importante y es dónde estamos en materia de ciberseguridad ahora mismo, en el año 2023. Habéis oído las noticias que los ataques cibernéticos no paran en cualquier campo, en cualquier industria, aumentando su número, frecuencia e impacto. El dato que os quiero dar es que se espera que el coste anual de los daños por delitos cibernéticos a nivel mundial alcance los 10,5 trillones de dólares para el 2025. ¿De acuerdo? Es decir, si estuviéramos, para que nos hagamos una idea, si estuviéramos hablando de economías por países, esta supondría la tercera a nivel mundial, solamente después de Estados Unidos y China, ¿vale? Es decir, que son cifras que quiero que tengamos en mente porque impactan globalmente contra todas las organizaciones y todos los países en el mundo. Digamos, este es el estado actual, ¿vale? Y lo que se espera, pero ¿y en qué se está trabajando en materia de ciberseguridad para poder contrarrestar todos esos ataques que se hacen y que se esperan? Bueno, pues esta pregunta es importante. En esta pregunta es importante entender también dónde estamos ahora, qué está pasando en el 2023. Ahora, dónde está más el foco de los ciberataques. Y es, según la Agencia de Ciberseguridad Española, el INCIBE, en el sector industrial. Esto quiere decir que existen vectores de ataque que están motivados por, como todos sabéis, el aumento de la digitalización, sobre todo a partir del año 2020, actividades de ciberdelincuencia de los propios empleados en las empresas, muchas veces de forma no intencionada, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber personas que trabajen dentro de nuestra empresa y que sin querer cometan un error, conecten un dispositivo externo cuando no deberían, en una zona de acceso restringida, simplemente, pues, por ejemplo, dándole un clic a un correo de phishing. Ahí también estaríamos ante ciberdelincuencia interna dentro de las propias empresas, pero sobre todo quiero que nos fijemos en los ataques ransomware sobre las infraestructuras críticas, ¿vale? Al final pensad que el ransomware o secuestro de datos es la forma de extorsión monetaria más utilizada para secuestrar los datos de una organización y que no se liberen hasta que se pague un rescate económico. ¿De acuerdo? Esto está pasando desde hace varios años y seguimos con esa tendencia.
Si me preguntáis sobre las tendencias en ciberseguridad en materia tecnológica, quiero mencionar 3 importantes. La primera, la ciberseguridad cognitiva. ¿Qué es esto? Seguro que os suena todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues al final la inteligencia artificial también se usa en la ciber para mejorar la detección de amenazas y la toma de decisiones en materia de ciberseguridad. En este tipo de ciberseguridad cognitiva se utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos, Big Data también, y detectar patrones que pueden indicar una amenaza. Es decir, ya no solamente pasamos a la parte reactiva, sino también a la parte preventiva, ¿vale? Vamos a intentar detectar qué vectores pueden ser una amenaza a corto plazo. Después, la ciberseguridad basada en la nube, muy importante, y esto me vais a escuchar repetirlo varias veces. Es muy importante la implementación de medidas de seguridad específicas para proteger todos los recursos en la nube, como por ejemplo, y seguro que os suena, el cifrado, autenticación de varios factores y monitorización de tiempo real, tanto en cloud, aquí ya me iría yo también a la parte de cloud, o para cualquier red que haya que proteger o que haya que monitorizar. Y después, el punto 3 sería la ciberseguridad en el Internet de las cosas, en el IoT. Al final, pensad que el número de dispositivos conectados crece de manera exponencial, no solamente dentro de las empresas, sino nosotros mismos desde casa, con nuestros teléfonos móviles, desde toda la parte de, por ejemplo, máquinas inteligentes que pueden hacer ya todo el trabajo por nosotros, reservas de tickets, etcétera, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, el IoT, es el tercer factor donde está enfocada la ciberseguridad ahora mismo. Ajá. Muy bien. Qué interesante. Pues es que además en pasados episodios, no sé si has tenido la oportunidad de verlos, Bueno, he visto. en varios de ellos, además yo creo que hemos hablado pues sobre noticias diversas, sobre la ciberseguridad. También hemos hablado pues de todos los aspectos que comentabas, por el Internet de las cosas. Recuerdo, yo creo que fue David, que diste una noticia sobre el traqueo de los vagones asociado al Internet de las cosas. O sea, al final todo esto está súper relacionado en el ambiente ferroviario, aunque suena a lo mejor muy técnico, pero está afectado. Entonces, no sé si nos puedes decir finalmente por qué es tan importante, ¿no?, la ciberseguridad en el sector ferroviario, en qué nos afecta y en qué afecta al sector. Perfecto. Pues, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? El sector ferroviario permite el transporte de mercancías y pasajeros dentro de los países y a través de las fronteras y es clave para el desarrollo de los países de forma individual y colectiva. En el 2019, vamos un poquito antes de la pandemia para tener datos más reales, ¿no?, de dónde estamos, se transportaron 716 billones personas kilómetro solamente en la Unión Europea, 16 veces más que en América y en el continente africano. Esto quiere decir que Europa, la Unión Europea, es la segunda región más grande del mundo para el tráfico de pasajeros y materiales ferroviario. Entonces, cualquier ataque contra el sector del transporte puede derivar en 4 puntos importantes, ¿vale? El primero, la pérdida de información confidencial, o lo que se llama PII, que es la pérdida de información por parte de cualquier pasajero, que ya sabéis que ponen sus datos a disposición muchas veces de las plataformas que utilizan los sistemas ferroviarios, pero también de operadores e integradores, ¿no? Al final hay información confidencial, conductores, trabajadores, etcétera, ¿no? Eso sería una de las partes. Pérdida de disponibilidad de trenes. Al final, pensad que cuando se produce un ataque de ciberseguridad, lo que se atenta también en un sistema ferroviario, lo que se trata es de impedir, es decir, que cualquier situación anómala pare los trenes, ¿no? Desde cuando yo estaba, ¿no? Cuando hay alguna situación que no se reconoce, los trenes acaban parando, entonces ahí se pierde disponibilidad en la frecuencia de trenes también, paros de trenes, desconfianza de los usuarios, daños en la infraestructura sería el número 3, porque no olvidemos que la ciberseguridad también protege los perímetros físicos, el perímetro físico de cualquier estación, vía, etcétera, ¿vale? Pero luego yo creo que la más importante, por supuesto, aparte de las pérdidas económicas que estas tres tienen en común, es que pueden comprometer la seguridad de los trenes
y de la circulación de los mismos. Al final, el transporte ferroviario transporta personas, ¿no? Y tiene unos niveles de exigencia muy importantes por tal, al igual que la aviación. Entonces, en materia de safety, también podría producir paros y comprometer, como decía antes, la seguridad de los trenes. Por estos motivos, es muy importante implementar medidas de ciberseguridad en el sector ferroviario. ¿Y cuáles son así las amenazas más o ejemplos de amenazas que pueden aparecer en el ferrocarril? Bueno, pues aquí siempre me gusta citar a la Agencia de Ciberseguridad Española también, que tanto la española como la Agencia de Ciberseguridad Europea van sacando reportes acerca de las amenazas que para el sector de transporte, perdón. Y bueno, para el ferroviario van desde el ransomware, que es el que he mencionado antes, el secuestro de datos, que supone un 45% de los ataques cibernéticos contra el sector ferroviario, así como aquellos ataques que van principalmente dirigidos a los sistemas informáticos puros, ¿no? Por ejemplo, como los servicios de pasajeros, los sistemas de emisión de billetes, las aplicaciones móviles, para causar también interrupciones en todo el servicio, ¿no? Al final, por ejemplo, hay ataques se han demostrado que han ocurrido ataques de hacktivistas que están atacando contra empresas ferroviarias a un ritmo cada vez mayor, con ataques de denegación del servicio para interrumpir todos estos sistemas informáticos que os comentaba. Si, por ejemplo, no sabéis lo que es un hacktivista, son aquellos tipos de hackers que lo que intentan es producir un ataque un ciberataque por una causa, ¿vale? De acuerdo, una causa que puede ser una causa política, una causa ambiental, etcétera. Ellos hacen un ataque porque creen en una causa, ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba, los ataques que explotaron vulnerabilidades de IT conocidas, pues más o menos representaron el 15%, el fraude, la suplantación de identidad, falsificación, malware y ataques a la cadena de suministro en la parte ferroviaria representaron cada uno de ellos el 5%, ¿vale? Los ataques de denegación del servicio distribuido, que es lo que os acabo de comentar, suponen un 25%, y de ahí pasamos a los ataques de ransomware o secuestro de datos, que suponen un 45% aproximadamente de los ataques cibernéticos. Y aquí, bueno, pues si queréis también os doy un poco referencias a los últimos ataques que han acontecido últimamente.